Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde. La dictadura se ha derrumbado como consecuencia de las aplastantes derrotas sufridas en las últimas semanas. Pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado, de cómo aquí todo estaba en las manos de 4 señores y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir, y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir, diciendo que los cuatreros, forajidos, bandoneros, asolaban al país, y seguir de modo cruel, con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir, y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Amigas, amigos, comienza desde Radio Aijuna el programa Nunca detendrán la primavera. 1 de enero de 1959, 1 de enero de 2026, a 67 años del triunfo de la Revolución Cubana. Comenzamos este año, despedimos el 2025 y recordamos entonces aquella gesta histórica. Durante estos 60 minutos, palabras de Fidel, palabras del Che, y escucharemos fragmentos de la histórica Radio Rebelde, aquella radio tan pero tan importante en la Revolución. Por supuesto que el canto popular latinoamericano nos acompañará, canciones hermosísimas relacionadas a la Revolución Cubana y mucha emoción. Amigas, amigos, en este primer bloque comenzaremos escuchando a Silvio Rodríguez y cómo fue esa revolución siendo el niño, aquellas sensaciones y cómo su familia escuchaba Radio Rebelde. También nos hablará sobre aquel tren blindado y escucharemos una hermosa canción. Las voces de Fidel, las voces del Che. Como bien sabés, no fue fácil la revolución y luego de ese triunfo muchísimas dificultades, los sucesos de Playa Girón, escucharás al Che, escucharás una hermosa canción de Sara González y cerraremos esta celebración con una hermosa canción del enorme chileno Víctor Jara. A 67 años del triunfo de la Revolución Cubana, la festejamos, la celebramos y seguimos diciendo que es una revolución que está más viva y más firme que nunca. Recuerdos muy vívidos de cosas que pasaban en la calle, de atropellos de policías a vagabundos, por ejemplo. Vi cosas así en mi infancia que me afectaron mucho. Recuerdo también las luchas estudiantiles, el asalto al Palacio Presidencial el 13 de marzo de 1956. Yo era un niño de 9 años, una cosa así. El tiroteo se oía en toda La Habana. Recuerdo también que se hablaba mucho de que desaparecían jóvenes universitarios y que luego aparecían torturados. Y recuerdo también mucho que íbamos a casa de un familiar nuestro que vivía frente al Capitolio y ahí en un cuartito que estaba al fondo de la casa se encendía muy bajito la Radio Rebelde, que era la radio que se transmitía desde la Sierra Maestra. Y uno de los que hablaba ahí era el Che, porque él fue el promotor de esa idea de hacer una radio que llegara a toda Cuba. Y bueno, desde antes del triunfo revolucionario nos fuimos familiarizando con algunos nombres, con los nombres de Fidel, del Che, de Raúl, de Camilo, de Almeida, de los que eran jefes de columna. Y bueno, un poco como que todo el mundo era cómplice de lo que estaba pasando a través de la Radio Rebelde, a través de una forma de divulgar las noticias que el Che bromeó en determinado momento con eso y que se usa mucho en Cuba y que le llamamos Radio Bemba, o sea, la gente hablando, ¿no? Y cuando triunfó la revolución, el 1 de enero de 1959, nos sorprendió a nosotros en una visita que estábamos haciendo en mi pueblo natal y estábamos en San Antonio pasando ese fin de semana. Y bueno, fue un día luminoso, lo recuerdo, lleno de sorpresa, la gente se lanzó para la calle, un día de mucha intensidad. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención. Revolución sí, golpe militar no. Golpe militar de espaldas al pueblo y a la revolución no, porque solo serviría para prolongar la guerra. Golpe de Estado para que Batista y los grandes culpables escapen no, porque solo serviría para prolongar la guerra. Golpe de Estado de acuerdo con Batista, no, porque solo serviría para prolongar la guerra.
¿Escamotearle al pueblo la victoria? No, porque solo serviría para prolongar la guerra hasta que el pueblo obtenga la victoria total. Después de 7 años de lucha, la victoria democrática del pueblo tiene que ser absoluta para que nunca más se vuelva a producir en nuestra patria un 10 de marzo. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. El pueblo, y muy especialmente los trabajadores de toda la República, deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para la huelga general, para iniciarla apenas se reciba la orden, si fuese necesario para contrarrestar cualquier intento de golpe contrarrevolucionario. Más unidos y firmes que nunca deben estar el pueblo y el ejército rebelde para no dejarse arrebatar la victoria que ha costado tanta sangre. Fueron las palabras de nuestro comandante jefe, doctor Fidel Castro, en trascendentales declaraciones al pueblo de Cuba. Les quiero cantar una canción dedicada a los que cayeron en diciembre de 1958, deteniendo el tren blindado que la tiranía enviaba para detener la ofensiva de la guerrilla de Camilo y Che en las puertas de Santa Clara. Esto tiene su historia. Aquel tren, como decía, se mandó para detener la fuerza invasora de Camilo y Che. Esta fue, digamos, la última táctica que utilizó Fidel para vencer militarmente a la tiranía. Mandó a las 2 columnas más aguerridas de la tropa avanzar de las montañas de Oriente hacia Occidente. En las puertas de Santa Clara se encontraron con el tren blindado y luego de un extraordinario combate pudieron destruirlo. Esto marcó ya definitivamente la caída de la tiranía desde el punto de vista militar. Unos años después yo estuve en Santa Clara y vi lo que había hecho la naturaleza con aquel tren. La hierba le había crecido, las flores, los jóvenes entraban al tren, hacían el amor en el tren, y a mí me pareció que era una hermosa paradoja, porque lo que había sido destinado para reprimir la revolución le había dado un fin hermoso. El tren blindado.
el que suele tener deber. Bienaventurado ha de ser el que siembra para los otros, el que en la semilla dejará un jirón de su propio ser. El tren blindado florece su estampa de hierro. Desde que aquella guerrilla le molió la sien, descarrilado por un manotazo del pueblo. Para que un hombre se viera con una mujer, para que un hombre se viera con una mujer, viva ese lecho de amor. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Cuando cambia el rojo color del cielo por el blanco color de palomas, se oyen las campanas de los hombres que levantan sus sonrisas de las lomas. Después que entre pecho y pecho deseo de quemar, de matar, de vengar y de vencer. Cuando no se olvida que no hay libertad regalada sino tallada sobre el mármol y la piedra de monumentos llenos de flores y de tierra y de los héroes muertos en las guerras. Se tiene que luchar y ganar, se tiene que vivir y amar, se tiene que reír y bailar, se tiene que morir y crear. Canto y llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria, y entre canto y llanto de la guerra, nuestra primera victoria. De luces se llenó el cielo, de
Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Atención, muy importante. Ahora viene a los micrófonos de Radio Rebelde el líder máximo de la revolución cubana, el doctor Fidel Castro Ruz, quien hará trascendentales declaraciones. Con el pueblo de Cuba, el doctor Fidel Castro. Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo en todos los frentes de batalla. Acéptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen rendirse. Al parecer, se ha producido un golpe de Estado en la capital. Las condiciones en que ese golpe se produjo son ignoradas por el ejército rebelde. El pueblo debe estar muy alerta y atender solo las instrucciones de la Comandancia General. La dictadura se ha derrumbado como consecuencia de las aplastantes derrotas sufridas en las últimas semanas. Pero eso no quiere decir que sea ya el triunfo de la revolución. Las operaciones militares proseguirán inalterablemente mientras no se reciba una orden expresa de esta comandancia, la que solo será emitida cuando los elementos militares que se han alzado en la capital se pongan incondicionalmente a las órdenes de la jefatura revolucionaria. Yo a Cuba le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano. ¿Cómo se le habla a un hermano? Si me quieres, aquí estoy. ¿Qué más te puedo ofrecer? Sino continuar tu ejemplo. Comandante, compañero, viva tu revolución. Si quiere conocer a Martilla Fidel, si quiere conocer los caminos del Che, si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, si quiere trabajar en la caña de azúcar, en un barquito se va al vaivén. Si quiere conocer a Martilla Fidel, a Cuba le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón. Como yo no toco el son,
pero no somos guajiros, nuestra sierra es la elección. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba y a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba y a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba y a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a Cuba y a Cuba iré. En un barquito se va al vaivén, a Cuba y a Cuba iré. Si quiere conocer a Martí y a Fidel, a Cuba y a Cuba iré. Si quiere conocer los caminos del Che, a Cuba y a Cuba iré. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola, a Cuba y a Cuba iré. Si quiere trabajar en la caña de azúcar, a Cuba y a Cuba. Estamos en Nunca Detendrán la Primavera, como todos los sábados de 9 a 10 de la noche y los domingos al mediodía, disfrutando y difundiendo nuestro histórico canto popular latinoamericano y recordando a tantas mujeres, a tantos hombres que han llevado bien en alto las banderas de la dignidad en nuestra patria grande. Hoy, celebrando, recordando y emocionándonos con el triunfo de la Revolución Cubana. 1 de enero de 1959, 1 de enero de 2026, a 67 años de aquella histórica jornada. En el próximo bloque seguiremos escuchando y emocionándonos con Radio Rebelde, la voz de Fidel, y también escucharemos la primera vez que el Che le habla al pueblo cubano, muy pero muy emotivo. Desde lo musical, Carlos Puebla, que ya lo hemos escuchado en la intro, con una hermosa canción que habla de algo fantástico y muy, muy profundo, aquella campaña notable de alfabetización que se dio en la isla. Traeremos a Fidel un poquito más acá en el tiempo, hermosas palabras acompañadas por música de Silvio Rodríguez, muy, pero muy emotivo. Amigas, amigos, a 67 años del triunfo de la Revolución Cubana, a escuchar, a celebrar, a emocionarse. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esa guerra de guerrilla. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, serás libre porque te lo mereces más que ninguna y porque es indigno que por tus calles se paseen todavía los defensores de la tiranía. Santiago de Cuba, contamos con tu apoyo. Desde hoy a las 3 de la tarde, la ciudad debe quedar totalmente paralizada. Todo el mundo debe abandonar su trabajo en solidaridad con los combatientes que te van a liberar. Solamente la planta eléctrica debe continuar laborando para que el pueblo pueda orientarse a través de sus radios. Santiago de Cuba, repetimos, serás libre porque te lo has ganado y porque no es justo que los soldados de la tiranía continúen hollando con sus botas esas calles que ha bañado tantas veces
la sangre revolucionaria. Acaban de escuchar una importante alocución dirigida al pueblo de Cuba y en particular a Santiago de Cuba en la propia voz de nuestro comandante jefe Fidel Castro. La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder su amor por la libertad. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a leer es aprender a vivir. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. El patriota siempre en vela cumple su deber civil, ayuda con el fusil y también desde la escuela. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Que recuerde y tome nota, que tome nota y recuerde, aquel que su tiempo pierde, ni es cubano ni es patriota. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Y que el entusiasmo vive
libre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado. Ser culto para ser libre, que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Aquí Radio Rebelde a las puertas de Santiago de Cuba. Y de inmediato en los micrófonos de Radio Rebelde, nuestro comandante jefe, doctor Fidel Castro, en importantísimas declaraciones para el pueblo de Santiago de Cuba. El doctor Fidel Castro al micrófono. Santiagueros, la guarnición de Santiago de Cuba está cercada por nuestras fuerzas. Si a las 6 de la tarde del día de hoy no ha depuesto las armas, nuestras tropas avanzarán sobre la ciudad y tomarán por asalto las posiciones enemigas. A partir de las 6 de la tarde de hoy, queda prohibido todo tráfico aéreo o marítimo en la ciudad. Santiago de Cuba, los esbirros que han asesinado a tantos hijos tuyos no escaparán como escaparon Batista y los grandes culpables en combinación con los oficiales que dirigieron el golpe amañado de anoche. Santiago de Cuba, aún no eres libre. Ahí están todavía en tus calles los que te han oprimido durante 7 años. Los asesinos de cientos de tus mejores hijos. La guerra no ha terminado porque aún están armados los asesinos. Los militares golpistas pretenden que los rebeldes no pueden entrar en Santiago de Cuba. Se prohíbe nuestra entrada en una ciudad que podemos tomar con el valor y el coraje de nuestros combatientes, como hemos tomado otras muchas ciudades. Se quiere prohibir la entrada a Santiago de Cuba a los que han liberado a la patria. La historia del 95 no se repetirá. Esta vez los mambises entrarán en Santiago de Cuba. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! ¡Viva! Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! ¡Viva! Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! ¡Viva! Hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va.
quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín de norte a sur y de este a oeste, y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y su lucha cuando diga Primero de enero de 1959, primero de enero de 2026, a 67 años del triunfo de la Revolución Cubana. Estamos escuchando diferentes testimonios, hermosas canciones que recuerdan aquella gesta y todavía nos queda algo más, pero nosotros desde aquí, desde Radio Aijuna, comenzaremos a despedirnos. Muchas gracias para las mujeres y hombres que llevan adelante este proyecto comunicacional alternativo, cooperativo, y por supuesto saludando en el año que se va y el año que viene a las amigas y amigos que escuchan y ayudan a difundir este humilde programa que ya va a cumplir 11 años de manera ininterrumpida en el aire. Abrazos enormes para Juana, Edwin, Romero y Leo, Checho, la gente de Wilde, de Espeleta, de Villa Domínico. Abrazos enormes para Marce Verón, Roberto Zipa, Mari Toledo, Isabel, Clara Rosa, Lidia, Graciela, el ingeniero. Un abrazo enorme para Navarrete, Alejandro Navarrete, que escucha desde Pachuca, México, María Pilar Rojas, Silvia Simoes, Mauricio. Un abrazo enorme para Fernando, para Otilia y para tantas amigas y amigos que hacen el aguante. Como siempre decimos, las enormes madres de Plaza de Mayo siguen alumbrándonos, siguen marcando el camino. A 67 años del triunfo de la Revolución Cubana, una Cuba que resiste, una revolución que está más firme que nunca y por supuesto que es víctima de un bloqueo asesino, un bloqueo criminal. Amigas, amigos, podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. Muchísimas gracias. Nos reencontraremos la semana que viene. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del Ejército Rebelde. El bloqueo criminal que nos promete endurecer multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo, contra el cual se estrellarán sus planes genocidas, se lo aseguro. Con la bandera en sus manos.
presente, esa es la UJC, esa es mi gente. Presente, Ahora le toca a la y eso sí, continuaremos la historia, que nunca muera la gloria, por siempre la juventud. Ahora le toca a la juventud. Sí. Ahora le toca a la juventud. Ahora le toca a la juventud. Ahora le toca a la juventud. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plena, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Todo por la revolución. Todo por la revolución. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Todo por la revolución. 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 De Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar donde late la pasión
de la más honda ternura y del más tierno calor. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar. De Cuba traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción. Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.